También agradezco la presencia de los licenciados, en este caso coordinadores. Tenemos licenciado Misael, el licenciado Marcos Alonso Pérez. Escucha. Gracias, Misael. La idea de esta reunión es para los que están haciendo proyectos de mejoramiento educativo y que ya tienen liberado el análisis situacional. Sé que son muy pocos estudiantes todavía, pero no puedo esperar a que todos hayan ya liberado análisis situacional para poder explicar cómo se hace lo que sigue. Cómo se hace el análisis estratégico, que es el tercer paso. El análisis estratégico, entonces, es el tercer paso para hacer el proyecto de mejoramiento educativo. ¿Qué significa hacer el análisis estratégico? Aquí detengámonos en 3 palabras. Análisis, ¿qué significa hacer análisis? Pues según el diccionario, es hacer un examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones que se realiza separando o considerando por separado las partes que lo constituyen. La otra palabra es estrategia. La estrategia son una serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Y entonces estratégico va a ser algo que está meditado, planeado y considerado a conseguir un fin. Y entonces, ¿qué pretende el análisis estratégico? Pues si juntamos esas 3 palabras, se pretende analizar estratégicamente el problema seleccionado en el análisis situacional, es decir, realizar un examen detallado, meditado, planeado del problema, orientado a conseguir un fin, que es conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones que se realiza separando o considerando por separado las partes que lo constituyen. Aquí me detengo para ver qué de esto han entendido para poder... Esto significa que el análisis que ustedes van a hacer es de importancia decisiva para el desarrollo de algo. En este caso, va a analizar el problema que seleccionó en el análisis situacional, sabiendo que este análisis es de importancia decisiva para el desarrollo del proyecto de mejoramiento educativo que va a diseñar. Aquí vuelvo a detenerme porque quisiera hacer una observación. Ayer estaba revisando 2 análisis situacionales que devolví, porque resulta que el problema que tienen que seleccionar es uno de los problemas que aparecen dentro del árbol de problemas. Se necesita que esté dentro de la copa del árbol. Pero, por ejemplo, me acuerdo que había un trabajo que el problema que habían seleccionado era fortalecimiento del no sé qué. Pero resulta que fortalecer algo no es un problema, es una intención o es algo que se quiere hacer, pero no es algo que esté mal y que se quiera cambiar, que se quiera corregir. Y al buscar dentro del árbol de problemas, no había por ninguna parte nada que dijera fortalecimiento de. El otro hablaba de rincones de aprendizaje. También pareciera que lo que están creyendo que hay que decir en ese momento es cuál es el proyecto, pero no, todavía no estamos hablando de proyecto, estamos trabajando con problemas. Entonces, lo que seleccionan al final del análisis situacional es un problema que aparece en la copa del árbol. Entonces, ese problema es el que vamos a analizar aquí en esta parte. ¿Cómo se hace el análisis estratégico? ¿Se realiza un FODA o un DAFO completo? Vuelta a parar de compartir para analizar. El FODA es una técnica administrativa. Todas las cosas que se usan en la educación vienen de la administración, que sirve para poder analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas que pueda tener algo, cualquier cosa. Pueden hacerse FODAs personales, por ejemplo. Pero si yo puedo decidir empezar por analizar las fortalezas o por
analizar las debilidades. Es gusto del cliente por cuál de las dos cosas se empiece. Entonces, si empiezo por las fortalezas, entonces la técnica es un FODA. Si empiezo por las debilidades, la técnica es un DAFO. Pero la técnica es la misma, exactamente igual. Entonces, tanto en la presentación como lo que ustedes van a hacer, se habla indistintamente de FODA y DAFO para que ustedes decidan cuál de las dos cosas quieren usar. Entonces se realiza un FODA o un DAFO completo, luego se identifica el proyecto a diseñar y ejecutar. Esa es la parte, lo que se hace en el análisis de estrategia. ¿Qué partes tiene un FODA o un DAFO completo? La primera parte es la matriz del FODA, que es lo que más se conoce, pero ahí no termina, no debiera de terminar un FODA. Esa es solo la primera parte. La segunda parte es la aplicación de la técnica del Minimax. La tercera parte es la identificación de líneas de acción estratégica por vinculación, que surgen estas vinculaciones al aplicar el Minimax. Y después identificar 5 posibles proyectos por línea de acción estratégica y luego la selección del proyecto que se vaya a diseñar y ejecutar para intervenir el problema. Esas son las partes que tiene esto. Vamos a ver cada una por separado. El análisis FODA o DAFO, dependiendo si el análisis lo empezamos por las fortalezas o por las debilidades, lo llamamos FODA o DAFO. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es muy importante para el campo educativo, ya que no necesariamente nos interesa adular nuestras fortalezas, sino superar nuestras debilidades. Por eso podemos iniciar identificando las debilidades. Pero como les decía, es gusto del cliente. El método DAFO o FODA es una técnica que aborda esencialmente la capacidad prospectiva del análisis social, es decir, de planteamiento de estrategias de futuro operativas a partir del análisis de la situación presente. Esto es algo muy importante. Estamos queriendo identificar a partir de los problemas que hay ahorita, qué cosas podemos hacer para mejorarlos en el futuro. De eso se trata esta visión estratégica. La técnica DAFO o FODA consiste básicamente en organizar la información generada en una tabla de doble entrada que sitúe esta información en función de las limitaciones, que van a ser debilidades y amenazas, y las potencialidades, que van a ser fortalezas y oportunidades, que proporcionan un colectivo o una situación social determinada. De esta forma, a través de la aplicación de la técnica, obtenemos información de los aspectos positivos y negativos de una situación concreta, tanto para el momento presente como para el futuro. El nombre de esta técnica proviene de las 4 ideas que centran el análisis. Debilidades, que son las necesidades actuales que implican aspectos negativos que deberían modificarse, hace referencia a las limitaciones o autocríticas internas. Las amenazas, todo lo que supone riesgos potenciales y que debería prevenirse, pero que no dependen de la acción propia, sino que constituyen elementos externos del entorno. Las fortalezas, que son todos los aspectos positivos que tienen que mantenerse o reforzarse y constituyen capacidades o factores de éxito propios. Y las oportunidades, todas las capacidades y recursos potenciales que se debieran de aprovechar presentes en el entorno. Y dentro de los cuadros y las matrices y todo, normalmente se pone solo la letra inicial de cada una de estas 4 partes. Bueno, entonces tenemos que hacer análisis de las variables internas y externas al entorno en donde estamos trabajando. Ese entorno es el que seleccionamos en el marco organizacional y del cual estamos identificando un problema que es el que queremos analizar. Entonces, las variables internas es el análisis de las fortalezas y debilidades internas y presentes que se posean en función del perfil profesional docente. Responderían las preguntas: ¿mi formación es fuerte o débil? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo se pueden potenciar? ¿Cuáles son las debilidades y cómo se puede limitar o eliminar? Si es el problema, pues entonces va a ser las preguntas: ¿mi formación me permite responder a este problema?
¿Cuáles son mis fortalezas o las fortalezas institucionales? ¿Cómo se pueden potenciar? ¿Cuáles son las debilidades y cómo se pueden limitar o eliminar? El análisis de los factores internos, que son debilidades y fortalezas en nuestra labor docente, puede centrarse en 3 aspectos de crucial importancia. El personal, o sea, las capacidades actitudinales, actitudes hacia la labor educativa, la empatía, capacidad de relación, etcétera. El proceso formativo, o sea, la capacidad de analizar, sintetizar o realizar procesos inductivos o deductivos, programaciones, adaptaciones curriculares, instrucción, evaluación, calificación, etcétera, que nosotros podemos hacer dentro de ese entorno educativo para incidir en el problema que seleccionamos. O bien un proceso ejecutivo implica las programaciones, la instrucción, la calificación, la tutorización. O sea que cuando nosotros vamos a plantear cuáles son las fortalezas y debilidades internas, tenemos que pensar en estos 3 tipos de factores: el personal, el proceso formativo y el proceso ejecutivo. Entonces aquí aparece para hacerlo más fácil verlo. Las fortalezas son las características positivas o habilidades que nosotros tenemos, y al decir nosotros, tanto nosotros como individuos, como nosotros como institución, en donde está el problema, y que facilitan el logro de los objetivos propuestos. Pueden ser usadas tanto para aprovechar las oportunidades como para contrarrestar las amenazas. Es decir, describe los recursos y las destrezas que se han adquirido a lo largo de la formación y de la trayectoria docente. Competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. Respondería a cuestiones como qué sé hacer mejor, qué poseo en mi formación y trayectoria personal y profesional, cómo se pueden potenciar. Y en cuanto a las debilidades, son las características negativas, carencias, limitaciones que nosotros tenemos y que dificultan el cumplimiento de nuestros objetivos. Son factores que nos pueden hacer perder las oportunidades que se nos presentan y que nos hacen vulnerables ante las amenazas. Es decir, son los elementos, recursos, habilidades, actitudes y técnicas que no tenemos y que constituyen barreras para lograr nuestros objetivos. Y responde a las preguntas: ¿cuáles son las debilidades y cómo se pueden limitar o eliminar? En cuanto a las variables externas, van a ser los análisis de los aspectos positivos, oportunidades, o negativos, que son amenazas, que se pueden presentar en el presente y futuro en relación al medio exterior. Respondería a la pregunta: ¿mi futuro va a ser positivo o negativo? ¿O el futuro del entorno educativo seleccionado va a ser positivo o negativo? Tenemos que las oportunidades son aquellos factores, recursos que los integrantes de la educación sienten, perciben, que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos. Respondería a la pregunta: ¿qué me ofrece el entorno y cómo lo puedo aprovechar? Por ejemplo, la implantación de nuevas medidas o leyes que favorezcan el trabajo docente, o cursos de formación permanente, o apertura de nuevos centros. Las amenazas son normalmente aquellos factores externos a la organización y al individuo que se encuentran en el medio ambiente inmediato y que los docentes perciben que les pueden afectar negativamente. Pueden ser de tipo demográfico, político, económico, legal, sociológico, cultural y tecnológico. Respondería a la pregunta: ¿qué tipo de amenazas hay en el entorno y cómo se pueden evitar eliminar? Por ejemplo, descenso de la tasa de natalidad, reducción de puestos de trabajo, o en el momento en el que estamos, la pandemia por el COVID, que nos está significando una amenaza externa, que nos ha cerrado escuelas, que nos ha hecho que disminuya la tasa de escolarización, etc. Entonces, teniendo estos 2 elementos, hacemos la matriz, donde por un lado tenemos los factores positivos y por el otro los factores negativos, los factores internos, los factores externos. Entonces, en cada uno de estos cuadritos nosotros vamos anotando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Una vez que tenemos hecha la matriz del FODA o DAFO, aplicamos la técnica del Minimax, que es una técnica utilizada para relacionar las fortalezas con las oportunidades, las debilidades con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas, las debilidades con las amenazas. Todo esto con el fin de que por medio de la vinculación de cada uno de estos criterios
se busque dar respuesta o solución a determinada problemática existente. Es una técnica que permite vincular cada cuadrante de la matriz FODA o DAFO y se procede a evaluar cada cruce teniendo como referente las exigencias del entorno externo en que se desarrolla el problema, que son las oportunidades y amenazas, y su relación con la realidad dentro del área de proyección o área o entorno educativo en el que estamos, con las fortalezas y habilidades que permiten la definición de las estrategias o líneas de acción que permitan resolver el problema del área de intervención. Entonces, dentro de cada cruce o vinculación, se identifica cuál puede ser la línea de acción estratégica que nos permitiera resolver el asunto al futuro. Para realizarla, tiene que hacerse preguntas que relacionen los distintos elementos identificados en la matriz FODA o DAFO, como nos muestra este ejemplo. Aquí tenemos la matriz de FODA y tenemos, por ejemplo, que en el cruce de estrategia, fortaleza, oportunidad, la pregunta es cuál de las fortalezas de la compañía o de la escuela podría unirse para maximizar las oportunidades que has identificado. En el caso de las amenazas externas, estamos cruzando fortalezas con amenazas. Y la pregunta sería, ¿cómo podrías usar las fortalezas de la compañía o de la escuela para minimizar las amenazas que has identificado? Al cruzar debilidades con oportunidades, la pregunta sería, ¿qué acción o acciones podrías tomar para minimizar las debilidades de la compañía o escuela utilizando las oportunidades que has identificado? Y al cruzar las debilidades con las amenazas, la pregunta sería, ¿cómo podrías minimizar las debilidades de la compañía o escuela para evitar las amenazas que has identificado? Y aquí tengo un ejemplo. Al cruzar fortalezas con oportunidades, tenemos que solo se menciona la F de fortalezas y la O de oportunidades. Entonces dice, por ejemplo, esta F2, quiere decir que es la segunda vinculación que se encontró. Cuentan con una coordinadora municipal para la reducción de desastres. Y la oportunidad dice que cuentan con el apoyo de la CONRED para poder capacitarse en el tema de gestión de riesgos. Tienen como F3 que han integrado el Centro de Operaciones de Emergencia, que está conformado por autoridades locales y departamentales multisectoriales y se activa cada vez que se requiere atender un tipo de emergencia. Y eso lo cruzamos con la oportunidad 7, que dice participación de vecinos en proceso de capacitación que se desarrollan. Y así están todas las demás cruces de este ejemplo que vamos a ver después cómo nos sale líneas de acción estratégica de este ejemplo. Aquí es el otro lado, fortalezas con amenazas y oportunidades con amenazas. Hacemos el mismo ejercicio. Están en este caso cruzando la fortaleza 2 con una amenaza 1. Entonces, ¿qué pasos son los que tenemos que realizar? Pues empezamos a elaborar la técnica de Minimax. Para ello vamos a revisar la matriz FODA o DAFO y a tomar cada una de las fortalezas y analizar con cuál de las oportunidades se puede relacionar para maximizarlas, identificando así la estrategia fortaleza, oportunidades y colocarla donde corresponde en la matriz Minimax. Después continuamos a elaborar en la matriz Minimax. Para ello se revisa la matriz FODA o DAFO y se va a tomar cada una de las fortalezas y analizar con cuál de las amenazas se puede relacionar para minimizar las amenazas, identificando así la estrategia fortaleza-amenazas y colocarla donde corresponde en la matriz Minimax. Igual en el caso de las debilidades con oportunidades, para identificar la estrategia debilidades-oportunidades. Nos importa si se repiten oportunidades o fortalezas, pues ya las utilizó en su relación con las fortalezas. O sea, no importa si también se repiten debilidades o se repiten amenazas. Cuando terminamos de hacer todas las vinculaciones y terminamos de identificar las estrategias del cruce, vamos entonces a ver que esas estrategias nos permiten hacer el análisis de la vinculación estratégica. La vinculación estratégica nos muestra el análisis estratégico
de cada una de las vinculaciones realizadas en la técnica del Minimax. En la primera vinculación se analizan fortalezas con oportunidades, en la segunda se vinculan fortalezas con amenazas, luego fortalezas con debilidades, también se vinculan fortalezas con oportunidades y por último se vinculan debilidades con las amenazas. De estas vinculaciones se determinan las líneas de acción estratégica que luego darán lugar a los posibles proyectos a ejecutarse para contribuir a la solución del problema central identificado. Entonces tenemos aquí arriba el ejemplito que todo esto se recuerdan que les queda a ustedes la presentación para que puedan analizarlo detenidamente cuando lo vayan a empezar a hacer. Entonces tenemos aquí arriba el ejemplo que ya les había probado. Entonces la primera vinculación, que sería esta, del análisis estratégico de fortalezas con oportunidades, la vinculación, que es una redacción, o sea, es algo narrativo, diría que si se aprovecha el hecho que dentro de la comunidad se cuente con la coordinadora municipal para reducción de desastres, la cual está integrada por vecinos, líderes comunitarios y autoridades municipales, podríamos aprovechar al máximo el apoyo que tenemos en el tema de gestión de riesgo de desastre por parte de la CONRED, ya que dicha institución cuenta con profesionales preparados en el tema, los cuales por medio de su aporte contribuirán a darle solución al problema. Al tener en el cuadrito primero que hacemos, de identificar cuáles fortalezas con cuáles oportunidades se pueden relacionar, vincular, entonces tenemos que pensar cómo es que se da o se puede dar esa vinculación y entonces hacemos este tipo de redacción que nos muestra. Si yo tengo aquí esta parte, ¿sí?, que vimos en el anterior cuadro, yo voy a poder identificar la primera vinculación, pero ahí es donde me tengo que detener a pensar cómo puedo aprovechar. Y es importante que se digan las palabras si se aprovecha el hecho que. O sea, si se aprovecha la fortaleza, si nosotros lo usamos, si lo aprovechamos, si lo utilizamos, ¿sí?, lograríamos. Porque lo primero importante es que nosotros nos demos cuenta que las fortalezas no nos sirven de nada si no las estamos aprovechando o utilizando. Y la otra parte es que si se debe de aprovechar el hecho de que en la comunidad se haya integrado y organizado, que era la segunda vinculación, se haya integrado y organizado el Centro de Operaciones de Emergencia, el cual está conformado por autoridades locales y departamentales, dentro de los cuales hay personas preparadas y capacitadas en el tema de gestión de riesgo, lo cual podemos utilizar. Esta es otra parte muy importante, que empecemos a pensar cómo podemos o por qué podemos utilizarlo, lo cual podemos utilizar para potenciar al máximo la efectiva por parte de los vecinos en procesos de capacitación que se pudiesen dar en la comunidad, ya que esto contribuiría a la solución del problema presentado en la comunidad. Al hacer ese tipo de redacción, llegamos a una conclusión. Se concluye entonces que la línea de acción o la línea de acción estratégica de estas vinculaciones que tenemos será la construcción de capacidades en el tema de gestión de riesgo a las autoridades municipales y su equipo de trabajo, porque vamos a aprovechar que tenemos a esta coordinadora, tenemos a la CONRED, y que si lo aprovechamos podemos capacitar a las personas de la comunidad. Entonces, esta conclusión es la línea de acción estratégica. Este ejemplo que estoy desarrollando, que no es mío, es tomado de un libro, nos permite comprender varias cosas. De manera narrativa, vamos explicando cada una de las relaciones. En este caso, fortalezas y oportunidades, que es lo que tenía el primer cuadrito. Si se aprovecha el hecho de que dentro de la comunidad se cuenta con tal cosa, porque la F2, la fortaleza 2, decía que contaban con la coordinadora municipal. Y la oportunidad 2 decía que cuentan con el apoyo de la CONRED. Entonces estoy aprovechando esas dos cosas positivas, ¿sí?,
pero si se aprovecha, entonces puede lograrse. Sí, esos son los dos aspectos importantes. Se hace énfasis en aprovechar fortalezas y oportunidades para contribuir a la solución del problema. Entonces estoy diciendo, si se aprovecha el hecho que dentro de la comunidad existe tal cosa, los cuales por medio de su aporte contribuirían a darle solución al problema. Con esto estoy diciendo que no soy yo quien voy a solucionar el problema, sino que yo voy a aprovechar cosas, situaciones, personas, instituciones que existen en el entorno que me van a ayudar a poder solucionar. Y por eso es que es tan importante que yo identifique en el análisis situacional quiénes son los actores. En este caso de este ejemplo, ellos habían identificado que un actor importante era la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, otro actor importante era la CONRED, otro eran el grupo de vecinos. Tercero, cada relación entre fortalezas y oportunidades se interpreta a la luz de la utilidad que la misma tenga para la solución del problema. Entonces tenemos el otro cuadrito, que dentro de ese mismo cuadro que vengo jalando. Han integrado el Centro de Operaciones de Emergencia, que está conformado por autoridades locales y departamentales, y la oportunidad decía participación de vecinos en procesos de capacitación. Entonces, en esta relación se interpreta a la luz de la utilidad que la misma tenga para la solución del problema. Entonces dice, se debe aprovechar el hecho que en la comunidad se ha integrado este centro de operaciones, lo cual podemos utilizar para potenciar al máximo la participación de los vecinos, ya que eso contribuiría a la solución del problema. Se da importancia a los actores potenciales, los cuales se han identificado como fortalezas y como oportunidades. Y tenemos como fortaleza 4, recurso humano profesional con muchas capacidades y conocimientos que podrían utilizar a favor de resolver el problema. Y la oportunidad 1 cuenta con el apoyo de estudiantes de PPS de la Universidad Landívar, la cual puede trabajar con ellos en fortalecimiento de sus capacidades. Entonces, la redacción, la parte narrativa, tiene que recuperar, hacer hablar, hacer valer eso. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es el actor potencial? Dice, dentro de la comunidad se cuenta con profesionales, Esto es una fortaleza que podríamos utilizar para aprovechar. ¿Sí? ¿Y cómo? Porque pueden trabajar con ellos en fortalecimiento de sus capacidades en el tema de gestión de riesgos. Asimismo, se da importancia a los intereses y fuerzas identificadas en el análisis de actores y con eso puede ser de beneficio para el proyecto. Teníamos como fortaleza 6 que los vecinos están dispuestos a contribuir con su participación y poner atención al tema de gestión de riesgo. Y la oportunidad 7, la participación de vecinos en procesos de capacitación que se desarrollen. Entonces la narrativa dice, los vecinos de la comunidad están dispuestos a contribuir con su participación, poniendo interés por el tema, lo cual podemos utilizar nuevamente la importancia de que esa fortaleza nosotros la podemos utilizar para aprovechar al máximo el hecho de que estas personas están interesadas y dispuestas a participar en el proceso de capacitación. Entonces, si vemos esta narrativa que hace hablar, digámosle, a la vinculación, es lo que nos va dando la idea de salida. Y nos permite identificar cuáles son las líneas de acción estratégica o líneas estratégicas que de alguna manera aglutinan las acciones que se pueden llevar a cabo. En este caso, que es del ejemplo que se analiza, se identifica que la línea de acción sería la construcción de capacidades en el tema de gestión de riesgos a las autoridades municipales y su equipo de trabajo. Es una conclusión la línea de acción estratégica. Es el final feliz de ese análisis que hemos hecho. Ya una vez tenemos esa línea de acción estratégica que se conciben como estrategias de orientación y de organización de diferentes actividades relacionadas con un campo de acción, en ese caso era capacitación o fortalecimiento de capacidades, de tal forma que se puede garantizar la integración, articulación y continuidad de esfuerzos de manera ordenada, coherente y sistemática. Eso es lo que le da idea de proyecto a lo que vamos a buscar, porque todos los proyectos son integrados, articulados, esfuerzos continuos,
ordenados, coherentes y sistemáticos. Entonces, las líneas estratégicas son esa concreción de los objetivos de desarrollo, son la transformación de los factores claves detectados en el diagnóstico. Ninguna línea estratégica tiene mayor importancia que otra y los objetivos y resultados a alcanzar en una de ellas tienen efectos e impactos sobre las otras. Esto es algo muy importante de hacer ver. Nosotros estamos pretendemos llegar a hacer un proyecto de mejoramiento educativo en una institución educativa. Entonces, el mismo recorrido del proyecto va a servir para enseñar de esa comunidad educativa cómo se hacen las cosas y que con un solo proyecto no se pueden solucionar un problema, ni menos trabajar totalmente un entorno educativo. Cuando hacemos el árbol de problemas, les estamos diciendo, miren, este entorno tiene este montón de problemas y le vamos a atacar con este proyecto solo este problemita. Y entonces al hacer el análisis de ese problemita y las vinculaciones estratégicas, les vamos a hacer ver toda la riqueza que tienen, pero todas las cosas que hay que hacer para lograr solucionarlas. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que se identifiquen 5 líneas de acción estratégica producto de todas las vinculaciones que van a hacer. Después de haber identificado cada línea de acción estratégica, es necesario hacer un ejercicio de concreción para identificar los posibles proyectos que se pueden realizar dentro de la misma línea de acción estratégica, que llevarían a poder solucionar o minimizar el problema que fue seleccionado en el análisis situacional, asegurando que cada uno de ellos va a tener incidencia en disminuir alguno o varios de los indicadores educativos que están mal y que fueron identificados de alguna manera en el diagnóstico que realizó para elaborar el marco organizacional y que tienen relación con las demandas identificadas en el análisis situacional. Tenemos como ejemplo que si tenemos esa línea de acción estratégica que hemos visto en este ejemplo que traemos, que es la construcción de capacidades en el tema de gestión de riesgos, los posibles proyectos pudieran ser generar conocimientos para la prevención de riesgos por desastres naturales, implementación de estrategias para mitigar los riesgos por desastres naturales, organizar un comité municipal para la gestión de riesgos, capacitar a los empleados municipales en el tema de gestión de riesgos y fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias en la gestión de riesgos. 5 posibles proyectos para lograr la construcción de capacidades en el tema de gestión de riesgos. De estos 5, hay algunos que pudieran ser directamente relacionados con lo que ustedes son y pueden hacer, y otros no necesariamente, porque no los van a hacer ustedes, pero le van a dejar a la escuela ya un camino para que ellos puedan conseguir apoyos y qué sé yo, para hacer otros proyectos. Entonces ustedes seleccionan de estos 5, de esos 25 que tienen, ¿verdad? Porque son 5 líneas de acción estratégica y para cada una hay que pensar en 5 posibles proyectos. Seleccionan uno y ese uno es el que van ustedes a diseñar. ¿Qué características tiene que tener ese proyecto que seleccionan? ¿Qué requisitos? Que está trabajado dentro del entorno educativo seleccionado al final del marco organizacional. Porque podría ser que hubieran proyectos que es necesario hacerlos a nivel de la escuela, por ejemplo, o otros fuera de la escuela. Por ejemplo, que están trabajando el área de comunicación y lenguaje y resulta que el problema es que no hay suficientes maestros. Eso no lo pueden solucionar a ustedes. Está por fuera del entorno a nivel de autoridades. Pero es un proyecto que puede ser necesario hacer. Entonces lo dejan como proyecto, pero no lo seleccionan ustedes porque no está trabajado dentro del entorno. Permitiría incidir en alguno de los indicadores educativos que es necesario mejorar. Permitiría resolver algunas de las demandas identificadas en el análisis situacional. Y tome en cuenta los actores directos y potenciales identificados anteriormente en el análisis situacional, aprovechando sus intereses y las fuerzas. Entonces propone 5 posibles proyectos por cada línea de acción estratégica y selecciona uno de esos proyectos
y justifica la selección de acuerdo a la carrera y a las necesidades de la institución. Y ahí termina el análisis estratégico. En lo que ustedes tienen que presentar como análisis estratégico, resolviendo una pregunta que hace Misael, tienen que presentar todito el camino. La matriz del FODA, las vinculaciones del FODA, la matriz del Minimax, las estrategias de cruce, las líneas de acción estratégica, la narrativa de cada línea, de cada vinculación, después la línea de acción estratégica como conclusión, los 5 posibles proyectos y el proyecto que selecciona. En el Minimax son 4 cuadrantes porque estamos cruzando 4 cosas, ¿verdad? La quinta línea puede salir de cualquiera de los 4 cuadrantes, o sea, pueden sacar ustedes, y son al menos 5 líneas. Quiere decir que ustedes podrían sacar 8 líneas de acción estratégica, y después seleccionar cuál de 5 ustedes van a presentar en su trabajo. Se deben utilizar para el cruce del Minimax todas las fortalezas, todas las debilidades, todas las oportunidades y todas las amenazas. Desde el inicio al marco organizacional, yo les decía, tienen que identificar el entorno, pero sin decir todavía cuál puede ser la idea del proyecto. A lo mejor aquí al terminar el análisis estratégico se dan cuenta que no son materiales lo que necesitan, sino que a lo mejor es un cambio de programación o a lo mejor es un cambio de enfoque, o capacitar a los maestros, o qué sé yo. Lo importante aquí en este proceso es que ustedes se vayan pasito a pasito sin tratar de hacer alborotarse y querer hacer todo junto. O sea, deténganse en hacer muy bien esa matriz de FODA o de DAFO para asegurar que exprimieron todo lo que pudieran ser fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Está apagado su micrófono, licenciada. Sandra, no se le escucha. Hoy sí me escuchan. Mira, recién hablé con la doctora. Sí. Ella por alguna razón no nos escucha, pero pide que si hay alguna otra pregunta, hacerla en el chat. Caso contrario, ella nos va a compartir el material después de esta reunión. Inmediatamente me lo transfiere, yo lo voy a compartir con los asesores para que ellos se lo hagan llegar a ustedes. Alexandra, también la grabación, si fuera tan amable. Yo sí no tengo muy buena conexión. Sí, Luis, yo le pedí por ahí también a uno de los licenciados que está presente porque también tengo mala conexión yo en esta tarde, pero de igual manera la información les va a llegar. Gracias, licenciada, muy amable. Sí, en cualquiera de las dos formas, el DAFO o el FODA, como les decía, es gusto del cliente hacerlo al final para haciendo casi lo mismo, porque de todos modos tienen que aparecer los diferentes cruces, pero depende qué es lo que yo quiero fortalecer, aprovechar las fortalezas, o lo que quiero es quitar las debilidades aprovechando las fortalezas. O sea, al final es lo mismo. Y la matriz es igual, la diferencia es de qué lado se ponen las cosas.